La siguiente actividad que vamos a trabajar también se pueden encerrar en una sola. Son 4 actividades que podemos hablar de ellas como si fueran una misma. Y son actividades de texto. Entonces para esto vamos a dar clic en nueva actividad. Y si nosotros nos damos cuenta tenemos texto, completar texto, texto, rellenar agujeros, texto, identificar, texto, ordenar elementos. Cada uno tiene una función diferente. Sin embargo, se pueden hablar de ellas en un mismo conjunto puesto que la forma de trabajar es la misma. Entonces para esta voy a explicarlo desde texto, rellenar agujeros. Y colocamos texto, rellenar. Una vez hecho esto, pues ya sabemos que opciones, ventana, mensajes, básicamente ha sido lo mismo que en las otras aplicaciones. En este caso no lo vamos a modificar, solamente vamos a ingresar a texto. Y en texto, ¿yo qué puedo hacer? Básicamente, en texto yo puedo copiar el texto o lectura que yo tenga, digamos, como referente con respecto a un tema. En este caso, yo voy a colocar el renacuajo paseador de Rafael Pombo. Voy a tomar las primeras 5 estrofas o los primeros 5 versos. Lo copio como si fuera un texto normal, como si estuviera trabajando en Word, y sencillamente yo doy pegar como si estuviera trabajando en Word, control V. Y ahí me va a aparecer el texto que acabo de seleccionar. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad? Si ustedes se dan cuenta, aquí no nos aparece ni panel, no nos aparecen relaciones ni nada por el estilo. Básicamente, yo lo que puedo hacer acá es seleccionar palabras y una vez las haya seleccionado, pulso el lápiz que tengo acá. Al pulsar el lápiz, ¿qué es lo que me va a pasar? Me va a aparecer respuestas válidas y también puedo activar mostrar una lista de opciones. Entonces digamos que en esta lista de opciones voy a colocar unas opciones adicionales. O sea, es como cuando uno presenta una evaluación de selección múltiple. Lo que me va a mostrar es en el texto que yo acabo de señalar, ese texto desaparece y al darle clic me van a aparecer una serie de opciones y yo tengo que escoger la correcta. Entonces, yo lo puedo dejar de 2 formas. Una, que sea completar el texto como tal, o 2, que tenga que escoger entre una lista de opciones. Normalmente podemos jugar entre las 2. Digamos en este caso, la primera palabra yo la voy a colocar con una lista de opciones y la segunda palabra simplemente la voy a dejar para rellenar. Entonces, en la lista de opciones voy a colocar otros animales. Entonces, vaca, voy a colocar caballo, perdón. Para agregar cada una de estas opciones, vamos a pulsar en el más que se encuentra aquí. Y anexo a las opciones que yo esté colocando, debo colocar la respuesta correcta. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? La respuesta válida yo se la mostré acá, pero voy a colocar unas opciones que van a estar combinadas con la palabra correcta que yo voy a colocar aquí. Entonces, al darle a aceptar, ¿qué va a pasar? Si nosotros le damos a ejecutar a la actividad, fíjense que me aparece el hijo de y el espacio me queda vacío. Entonces, ¿qué hago? Al darle clic me aparecen todas las opciones, vaca, caballo, gato y rana. Entonces tengo que escoger la correcta. En este caso, si yo escojo una incorrecta, ¿cómo me va a aparecer? Me va a aparecer roja. Pero si yo coloco la correcta, me va a aparecer azul, inmediatamente unas manitas indicando que se cumplió la misión.
Esto lo puedo hacer con cuantas palabras yo quiera. O sea, yo puedo colocar aquí en mañana, selecciono la palabra, pulso el lápiz y puedo dejar solamente respuestas válidas sin colocar opciones. ¿Qué va a pasar si yo lo coloco así? Si yo lo coloco así, al ejecutar, me va a aparecer es una línea y ya no me van a aparecer opciones. En este caso, ahí sí el estudiante o el niño o la persona que esté desarrollando la actividad se ve en la obligación de escribir una a una las letras de la palabra que debe ir ahí para poder cumplir con la misión. Esto lo puedo repetir cuantas veces quiera, puedo agregar o simplemente una línea o puedo mostrar una lista de opciones y no hay ningún problema. Procuren, si ustedes se dan cuenta, al seleccionarla me queda la palabra, digamos que azul. En esta no hay problema, en la que es de rellenar texto no hay ningún problema en dejarla así, pero en las otras actividades sí va a haber un problema porque me va a indicar cuál es la palabra a la que yo tengo que darle clic. Entonces, una recomendación para estas aplicaciones de texto es hacer lo siguiente. Entran a estilo y en estilo van a escoger una letra en la que vamos a poner todo el texto. Voy a utilizar Comic Sans y voy a tomar un tamaño 12. Una vez hemos hecho cambio de letra, tenemos que hacerlo en otro lado también. ¿Cuál es el otro lugar donde tengo que cambiar el texto? En estas hojas que se encuentran aquí, la que tiene una A mayúscula y una A minúscula, vamos a darle clic y nos va a volver a aparecer estilo. Pero este estilo, ¿para quién va? Este estilo va para las palabras que son incógnitas y las que tienen error. Entonces, si yo para el texto escogí esta letra, en este caso Comic Sans, tamaño 12, para esta también debo escoger la misma letra. ¿Qué pasa si yo no coloco la misma letra? Pues de una vez de entrada me va a mostrar las palabras ya diferentes y yo ya identificaría cuál es la que tengo que darle clic. ¿Ven? Entonces en este caso lo que haría sería como disimular las palabras que tienen, digamos en este caso, la opción a la que yo tengo que buscar. Fíjense que ahí ahora sí todo el texto me quedó en la misma letra y al darle ejecutar, pues en este caso no pasa nada, pero en las otras actividades de texto sí va a dar problema. Para ver la diferencia con respecto a las otras, entonces voy a añadir el mismo texto, pero esta vez lo voy a hacer en texto, completar texto. Como nombre de la actividad, voy a dar completar texto. En lo personal, esta actividad a mí no me gusta y ya se van a dar cuenta por qué. A diferencia de la otra le muestra a uno los espacios donde debe ir la palabra, le puede mostrar las opciones. Ya se van a dar cuenta cuál es la diferencia de esto. Al darle clic en aceptar y pegar el texto, señalar las palabras, darle clic en contenido y en el lapicito. Fíjense en lo siguiente, al darle iniciar no me aparece ningún signo de dónde falta la palabra. Voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra para que se pueda ver. Entonces selecciono, voy a estilo y voy a aumentar el tamaño esta vez a 24. Fíjense lo siguiente, vamos a mirar solamente la primera línea. Dice, el hijo de rana, rin rin renacuajo. Entonces voy a quitar el hijo, voy a señalar en contenido y le doy clic en el lápiz. Voy a señalar renacuajo y voy a dar clic en el lápiz. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que yo les estaba diciendo era
que al no señalar un estilo para todas, fíjense cómo me va a aparecer unas palabras en un tamaño y otras palabras en otro tamaño. Entonces, para evitar eso, lo hacemos en estilo, cambiamos el estilo para todos, dejamos el mismo Comic Sans en este caso. El tamaño el mismo, 24. En este caso, como tenía seleccionado una parte, solo aplicó para esto. Pero la idea es que lo vamos a seleccionar para todos. Comic Sans, tamaño 24. Si ustedes se dan cuenta, no cambiaron estas palabras. ¿Por qué no cambian? Porque se tiene que cambiar dentro de la hojita. Todo lo que quede resaltado se cambia desde acá, de la otra parte de estilo. Y aquí debo seleccionar la misma tipo de letra y el mismo tamaño. Ahora fíjense que al darle a aceptar, ya todos los textos me quedan iguales. Ahora fíjense por qué les digo que no me gusta esta actividad. Precisamente es completar texto. Fíjense las palabras que yo coloqué. Es el hijo de rana, renacuajo, y señalé hijo, rana y renacuajo. Pero al darle a ejecutar, miren lo que me aparece. El de Rin. Y entonces, ¿qué significa eso? Que no me da ninguna indicación de dónde falta un texto, no da espacios, no dice nada. Entonces, si es algo que uno se sabe de memoria, es muy fácil llenarlo. Pero normalmente uno no sabe las cosas de memoria. Digamos un ejemplo. Si yo le coloco un texto y complete el texto, pues queda muy difícil que la persona pueda inferir cuáles son las palabras que hacen falta. Porque no hay una pista, no hay absolutamente nada que le diga ni siquiera el lugar donde está faltando. Es más, si yo hubiera quitado ese el de para una persona que no conozca, ya podría decir el rin y sencillamente podría ser un título o cualquier otra cosa. O sea, es muy difícil de identificar cuáles son los elementos que hacen falta. Y ahora vamos a ver la última de las aplicaciones relacionadas con texto. Entonces, para eso vamos a dar clic en nueva actividad y colocamos texto, ordenar elementos. Y como nombre de la actividad le vamos a dar ordenar texto. Como el nombre lo dice, en esta actividad básicamente sigue siendo similar a las anteriores. Tenemos un espacio en el que podemos añadir un texto, pero hay unas palabras que yo puedo señalar. Digamos, por ejemplo, esta, pulso el lápiz, tieso, pulso el lápiz, y así con cada una de las palabras. Ya como sabemos, si esas palabras me llegan a parecer más pequeñas o con un formato diferente, lo puedo cambiar pulsando estilo y en la hoja que tiene la A mayúscula y la A minúscula. Al pulsar ahí, seleccionamos el mismo tipo de letra que tiene el otro texto. Ya cuando tenemos arreglado esto, al darle clic en ejecutar la aplicación, nos va a aparecer el texto que teníamos pero con una cualidad, y es las palabras que señalamos no están en orden. Entonces dice por lo menos el hijo de rana, renacuajo, salió tieso mañana, muy esta y muy majo, con pantalón corto, corbata de la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay unas palabras que sí están en el lugar que es y hay otras que no. Entonces, por lo menos, para organizarlas, damos clic en el elemento que yo quiero cambiar y lo llevo al lugar donde debe estar. Cuando ya se encuentren en el lugar que deben estar, al igual que en la anterior actividad, pulsamos el botón evaluación y ahí ya nos determina si quedó bien organizado o no quedó bien organizado. Recuerden que como ese botón es invisible, yo lo puedo hacer un poco más visible dando clic en contenido, el chulito que nos indica evaluación, y podemos colocar un texto en el botón. Aparte de esto, podemos añadir algo más, y es comprobar si son mayúsculas y minúsculas,
considerar acentos, considerar símbolos de puntuación. Vamos a dar clic en mostrar botón de evaluación y le doy a aceptar. Y al darle a ejecutar, ya aquí me aparece el texto, las palabras en desorden y el botón de evaluación para comprobar si está bien o no está bien. Si yo pulso el de evaluación y me aparece en rojo, significa que esas palabras están en desorden y son a las que yo tendría que apuntarle a organizar. Y eso es en sí todo por aplicaciones de texto en JClick.